amigos? Nuevamente con ustedes su gran amigo Brandon Rosales. Brandon Rosales. Y su amigo Javier Reyes, para compartirles un tema sumamente interesante, mi Brandon. Se trata de que no es interesante para nosotros. Bueno, todo es interesante, pero lo vamos escalando. Exactamente, Sí. Hoy definitivamente es algo de salud pública. Muy bien. Que se trata de las drogas. El riesgo que existe en la actualidad para engancharte y las nulas o carentes medidas o políticas públicas para el combate adecuado. Bueno, pues ¿qué te parece si para empezar a darnos introducción a este tema que a lo que entiendo vendría siendo factores de riesgo en el consumo de drogas, ¿verdad? Exactamente. Ese sería nuestro título, muy bien, para que no lo busquen así. Bueno, me gustaría primero entender esta parte en tres maneras. ¿Qué es un factor de riesgo? ¿Sí? ¿Qué es una droga? Y sobre todo, ¿por qué las personas caen en el consumo de drogas? Correcto. ¿Sí? ¿Por cuál te gustaría iniciar? Mira, me gustan los factores de riesgo porque muchas de las veces los tenemos a la vista y por más que parpadeen y nosotros estamos sumamente ocupados, hablo desde el núcleo familiar sí. y la sociedad en general. Suceden cosas que pueden ser alarmantes o una llamada de atención y son ignoradas. Una de estas pues viene desde la edad temprana, donde el núcleo familiar está lamentablemente desintegrado. ¿Y qué hacen los niños? Pues recurren a otros amigos que lamentablemente pueden estar pasando por una situación igual y recurren a otro amigo que él ya está enganchado en algo de sustancias y es fácil para ellos engancharse con eso porque encuentran lo que en casa no se les está brindando, tanto la atención como la protección que debe ser. Ese es uno de los factores. Volvemos más adelante que la juventud y la adolescencia son etapas de cambio, donde los jóvenes tienden a tomar decisiones, pero si no llevamos unas bases sólidas en cuanto a la estructura de la sociedad, en cuanto a las normas y lo que es bueno para tu salud y tu futuro, pues no vamos a tener unas buenas decisiones. Y nuevamente recurrimos a engancharnos con quienes nos ofrecen lo primero que vemos en la calle, con la promesa de sentirte mejor y así evadir tu realidad que estás viviendo en casa o en tu entorno social inmediato. Ok, déjame entender esta parte, Javier. Me dices que entonces los factores de riesgo también se dividen por etapas. Claro. Es decir, no todas van a ser el mismo tipo de riesgo. Definitivamente. Aquí, ¿cómo podríamos nosotros definir? Me imagino que puede ser desde una prevención primaria que vendría siendo en casa directamente, sí, cómo los eduques, el que te vean haciendo y el que te vean consumiendo es un factor para que ellos lo repliquen fuera de la casa. ¿Cuál sería pues la prevención secundaria? ¿Cuál sería ese factor? ¿En instituciones educativas, en escuelas? Sí, definitivamente, una vez que nuestros hijos salen de casa, pues ya se llevaron, como mencionabas tú, el ejemplo de casa. Si en casa tienen una formación de normas, de reglas, que se levantan de la mesa, agradecen a los padres, su plato en su lugar, desde ahí se levantan de cama, tienden su cama, todo eso. Es normativo y te hace una persona distinta a que te levantas y botas y ni siquiera agradeces, te levantas de la cama y ni siquiera la atiendes, cosas así. Bueno, eso es formativo desde casa. Una vez que sales de casa y llegas a una institución educativa donde controlas, más bien, ya no controlas a tu entorno, pues ¿qué vas a pasar? Que te vas a ganchar con el primer amiguito que te ofrece algo distinto para evadir esa realidad, esas frustraciones que uno tiene como niño o como adolescente, ¿verdad? Entonces, sí, es una etapa. Ahora, ya vas a una etapa de joven adulto, que ya tienes que tomar una decisión de tu vida y no tienes las herramientas porque vienes arrastrando todo esto, pues empiezan las frustraciones y nuevamente la tendencia es a refugiarte desde el alcohol
y hasta otro tipo de sustancias. Ya veo. Intentemos dejar esta información un poquito más a pie para que la entendamos completamente. La educación primaria, como lo mencionabas, nace en la casa. El núcleo. En el núcleo familiar. Lo que te enseña tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá. Lo que aprendes de las personas con las que convives diariamente. Así es. Hasta una edad determinada. Esa edad podría ser en esa etapa de primaria, secundaria, cuando los muchachos ya están más abiertos, donde están abiertos a experimentar nuevas cosas, que vendría siendo pues el cigarrito, que estas cosas. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿A qué quiero llegar con esto, Javier? Principalmente me gustaría desde un inicio empezar a dar ciertos fundamentos para que los muchachos o los padres de familia que nos están viendo en este momento tengan herramientas y puedan distinguir estos focos rojos, que es lo que mencionabas, Así factores es. de riesgo. Exacto. Sí. Las alarmas esas alarmas. Que ves a tu hijo, perdón que te interrumpa. No, pero dale. Ves a tu hijo aislado, llegas y como que no llegó nadie, hablando de los padres, ¿verdad? Que vamos a pensar que salen día a día, temprano, llegan a tarde, a horas tardes del día, ya no tuvieron la forma, también hay que mencionarlo, no es necesariamente que se les ignore por gusto. Lamentablemente, pues ahora, hoy en día, la pareja tiene que trabajar para poder sacar adelante la familia. Entonces, si el poco tiempo que se tiene con ellos no se hace un momento de calidad, pues es lo que vamos a estar teniendo. Momentos vanos, momentos fríos y aislados de un ejemplo a seguir. Porque el día que tú llegues y le preguntes a tu hijo cómo te fue en la escuela y te intereses y él vea el interés que tú tienes para con él, aunque sea una hora, media hora, pues hace la diferencia. Sí. ¿Verdad? Y es aquí donde pasamos al factor de riesgo secundario, que es también una de las cosas que yo quiero poner mucho hincapié. Nosotros entendemos que el servicio o las instituciones educativas a nivel nacional, bajo la Secretaría de Educación Pública, Sí. digo, hablando de México, te dice que la escuela abajo del medio superior es formatoria. ¿Qué te dice esto? Que también te le van a enseñar modales al muchacho, también te lo van a poner en este carácter donde te le van a dar una educación para que no sea tan susceptible al consumo de sustancias. Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? La prevención primaria a veces nos limita eso, porque al quererle poner un castigo a un maestro a uno de estos jóvenes problemáticos, Me lo ganaste, sí. el padre se les echa encima. Sí. Sí, Me lo ganaste. es a donde voy. ¿Dónde entran las políticas públicas de prevención si el padre no está consciente que se le está echando la mano y no que se está haciendo un enemigo? Hasta parece como contradictorio, ¿no? Porque limitas, como mencionabas, a los maestros de ser, pues, no estrictos en las formas, como lo mencionaste, como un castigo, sino sí una llamada de atención, un reporte, que se enteren los padres del comportamiento que no está cumpliendo con los deberes en la escuela, pero apenas llegas con un reporte tú como hijo, mira, y te expresas obviamente mal de tu maestro, pues enciendes a tu padre o a tu madre y al día siguiente ya están reclamando. Eso limita mucho a la SEP, hablando de México, y las escuelas públicas, que pues los dejas maniatados para poder guiar bien a estos jovencitos niños en esa etapa. Entonces, pues sí, ya tienes, y tú como Estado, pues sabes lo que está ocurriendo y pues lamentablemente no se han modificado esas políticas. Efectivamente. ¿Por qué hago este hincapié? ¿Por qué lo voy escalando? Porque entendemos que el comportamiento ya lo trae desde una casa. Si ya el niño viene fumando o consumiendo cualquier sustancia, legales o ilegales, digo porque lo tenemos muy normalizado que en las fiestas familiares, desde los niños más pequeños hasta jóvenes cruzando ya la edad, la mayoría de edad, convive con adultos y estamos con el mismo vicio la mayoría, y eso nos lleva a un problema, ¿no? Que Sí, es, ya estamos siendo demasiado permisibles. Sí. Ahora imagínate cuando nosotros no los vemos. Ya tenemos un problema. Y si todavía no les damos las herramientas y la facultad de castigar o de reprender a los muchachos que hacen estas faltas en lugares donde, lo mencionábamos, en una escuela no son lugares para esto, y ya lo vemos muy recurrente. Sobre todo, no eso, sino las consecuencias de tus actos, de tu toma de decisión.
Yo no hablo de una toma de decisión buena o mala, simplemente es una toma de decisión, la cual trae consecuencias de tanto benéficas como perjudiciales. Y tú mencionas ahí que en una reunión familiar pues sí se observa que hay bebida, que hay tabaco, por mencionar los más suaves. Mal que bien pues son sustancias que alteran nuestro comportamiento Así es. y lo normalizamos porque estamos en familia, estamos en una reunión, en un festejo. Pero fuera de nuestro alcance, de nuestro cuidados o nuestra supervisión, pues ellos van a imitar lo que ven en casa, pero ya sin la supervisión, que es donde viene el riesgo real. Efectivamente, sí. Aquí es a lo que voy esto. El tercer factor no se trata de que lo tengamos que hacer a la fuerza. El tercer factor no es de golpear al muchacho para sacarle el vicio de encima, No. sino el tercer factor básicamente habla de que el muchacho ya es un consumidor de una sustancia. ¿Qué es lo que intenta hacer el tercer factor o el factor terciario? Es limitar o reducir los mínimos números en enfermedades por consumo de sustancias. Como vendría siendo, si ya le permitiste al niño en tu casa, a una edad infantil, Sí, claro. que consuma una lata, que consuma un trago, pues el muchacho ya se siente con la autoridad para salir con sus amigos y poderse embriagar con estas sustancias. Si en la preparatoria, que es el factor secundario, Ajá. tampoco pudimos corregirlo, en el factor terciario, lo No, único ya está fuera de tus manos. ya está de tus manos y ya lo que trata el Estado es de intentar que el muchacho no caiga en un problema de adicción gigante, de adicción grande, donde tenga que vender la televisión, tenga que hacer esto. Entrar en una en un vicio mayor, que es tener que robar para suministrar su vicio. Ya lo entendimos. Pero fíjate, mencionabas ahí algo muy interesante que me gustaría hacer un comparativo con un experimento que tuvimos hace algún tiempo en cuanto a los ratones. Sí. Teníamos un proyecto ahí en cuanto a las adicciones. Era básicamente azúcar diluido con agua. Este experimento pues sirvió de que el ratón pues empezó a consumir agua con azúcar endulzada, pues tanto que se hizo pues adicto a el agua endulzada. Sí, dependiente de esto. El comportamiento fue cambiando. Pero hay en este mismo concepto otro que se hizo del mismo modo con ratones, pero ya se les dio un entorno distinto para que pudiera decidir si seguía consumiendo el azúcar diluido en agua nuevamente o tenía su rehabilitación, pero era decisión del animalito, fíjate. Y eso sucede precisamente con humanos, solo que no tenemos esas alternativas. ¿Por qué? Porque detectamos, estereotipamos mucho a las personas que ya están catalogadas como adictos a cualquier sustancia, a cualquier enervante, lo que tú quieras, y los tachamos. No los incluimos, no les damos la atención adecuada y es el verdadero factor de riesgo, porque luego vienen consecuencias ya distintas, que es delinquir. Ya veo. Excelente. Sí, pues ya vamos escalando el problema, ¿no? Claro. Es decir, ya pasamos de un problemita de que sea un regaño a un problema que puede ser ya ahora sí... Ya es social. Ya es un problema social. Y desafortunadamente ya llegar a estas alturas también ya trae un castigo, un castigo formal por la ley, ¿no? Que ya vendría siendo pues prisión preventiva y cosas así. Y es eso, Brandon, que siempre nos vamos a esa parte final de esta trayectoria evolutiva de cómo se inició cualquier persona en el consumo de alguna sustancia. El final es el castigo. Deberíamos de estar ya cambiando esta política y sí, obviamente habrá quien se escape en alguna etapa y cometa alguna ilícito, pero hay que ir detectando bien, pero no con estereotipos ni separando del resto, sino que dándoles un tratamiento y una atención. Por ejemplo, si alguien con alguna adicción en la preparatoria mencionabas,
pues es detectado, bueno, ¿sabes qué? Para eso está trabajo social, los orientadores, que se pongan las pilas, por favor, ayuden a nuestra juventud y vamos a encaminarlos bien. ¿A qué me refiero? Bueno, si ves a un joven o a una jovencita que digo, se les nota, se nos nota cuando traes algún problema de esta índole. Sí. Bueno, destaca sus habilidades. Todos tenemos habilidades. Y tenemos talleres y deportes, vamos a encaminarlo a eso. No lo segregues del grupo, porque la segregación es lo peor que le puedes hacer a una persona con esta pues, enfermedad, ¿ya? Es a lo que quería llegar. Ya llegaste, ya te adelantaste un poquito al tema. Mira, ¿cuál es a lo que quiero yo que entiendan en generalizando? Nosotros tenemos un factor donde las primeras alertas jamás las tomamos en cuenta, Así que es. son los problemas en casa. Sí. Los problemas en las preparatorias, que es como donde comúnmente inician el consumo de sustancias, comúnmente se les centra en un estigma y se los hace a un lado. Así es. ¿Sabes qué? No te juntes con él, no te juntes con aquel. O sencillamente les dan de baja en las instituciones educativas. ¿Y a dónde los arrojas? Es a donde quería yo llegar. Porque llegas a este punto donde no les estás ofreciendo un servicio para intentar, pues mínimamente deshacerse de esa adicción. Y lo único que estás esperando en ese trayecto, porque son años, no son días. Así es. Son años, es esperar a que el menor cometa un delito y poderlo privar con prisión. Así es. Sí, cuando la realidad o lo que intentamos dar aquí es evitar todo eso y únicamente darle una reprenda en su debido momento y sobre todo una ayuda, un apoyo a salir de este bache. Porque ahora, aquí entra mi pregunta, ¿el ser un adicto es una enfermedad o es un trastorno? ¿Cómo entra? ¿Cómo aplica ser un consumidor diario? Bueno, los factores pueden ser, es un abanico, la verdad. Sí. Y lo mencionamos desde un inicio. Es desde la edad temprana. Y los factores, lo vuelvo a repetir, es un abanico de posibilidades. Algunos estuvieron expuestos a una violencia intrafamiliar, algunos fueron abusados, algunos fueron maltratados, traumados, de mil maneras que te va orillando a este tipo pues, al ojo, que tú lo ves como un acogimiento donde me siento refugiado y con la carencia de herramientas, pues crees que es lo mejor, Sí. hasta que estás sumergido en el consumo y ya no puedes salir solo, tienes que tener ayuda. Se necesita de una ayuda. Así es. Ok, sí, es para... Mira, perdón que Dale. te vuelva a interrumpir. Algo muy cierto es, en cuanto a, mencionaste hace un momento las sustancias adictivas, más adictivas por los componentes químicos. Bueno, cuando tú entras a una cirugía por algún motivo, el médico te aplica algo que se llama diamorfina o algo así. Sí. Es una combinación ahí pero es más fuerte porque es más pura. Y los consumidores de morfina, pues solamente se le inyectan. Uno pensaría que y que dices tú, bueno, el que se le inyecta no puede salir de esto. ¿Por qué? Pues porque no hay este tratamiento. Sin embargo, el que sale de una cirugía no se hace adicto y se le estuvo expuesto a la misma cantidad de sustancia. Bueno, pero también entiendes que hay factores donde complican el poder conseguirla. Es decir... Bueno, pero si se te inyectó durante un periodo de una cirugía y una rehabilitación, pues estás hablando de perdido de meses, cuando acá en calle 2 o 3 veces que te inyectes morfina, te crea la dependencia. Ahí pero aquí entra el factor, el que se le da de alta, pues llega gustoso a casa, agradecido con la vida, con Dios, y aprovecha a su familia. El que está en la calle no tiene eso, y es a lo que voy, que no tiene los estímulos necesarios para echarle ganas a la vida y salir de ese bache, que es el meollo de este asunto. El cómo se crean unas políticas de nuevamente ver a estas personas no como apestados, no como algo nocivo. Lamentablemente la sociedad
los orilló de una u otra manera a eso, porque también somos copartícipes al ignorarlos y al segregarlos. Si ves tú en tu etapa de adolescencia a tu mejor amigo que se está metiendo algo y en vez de hablar con él o tratar de sacarlo de ahí, te le separas porque pues es lo que en casa escuchamos. Si ves a alguien que se mete a algo, aléjate, ya no te juntes con él. Sí. Y eso pues hace que esta persona pues siga en ese bache. Muy No bien. vea la otra cara de la moneda. Claramente. Excelente. Sí, pues son muchos los factores que influyen para llevar a una persona al consumo, ¿verdad? Entre los que mencionábamos, pues a veces las carencias en casa, tanto físicas como emocionales, pues siempre llevan a que busquemos una salida alterna a la realidad y pues nos empezamos a clavar en esas Claro. sustancias. Digo, ¿quién después de una ruptura amorosa no se fue a embriagar, no? ¿Quién después de una pelea no se fue a embriagar? O sea, es algo que es contraproducente. Es una para otra, ¿sí? Sí, sí, sí. Están ahí atadas. Y es esto, o sea, si realmente también tienes en tu casa problemas con tu pareja, con tus hijos, con quien gustes, tú vas a buscar una salida, una puerta. Entonces, perdón, ahí me gustaría hacer un énfasis. Claro. Entonces sí estamos en buscar una motivación. Sí, la motivación tiene que estar, tiene que haber un porqué del consumirlo. No, yo hablo de la motivación para salir de ese Para bache. salir. Hablabas de que pues sí, una ruptura, esto te orilla a echarte el trago, sí, pero eso no está tan mal visto y siempre tienes amigos, familia que te dicen, no hombre, échale ganas, siempre hay alguien más, un roto para otro descosido, no sé, cosas así que solemos decirle de ánimo a la persona que está hablando de una ruptura amorosa. Pero es distinto cuando alguien está sumergido en una adicción distinta. Se le ve distinto ni se le acercan. Ese es el meollo de que como se sienten relegados, pues no ven una motivación de que les importan, que son parte importante de un núcleo familiar y que les interesaría que salieran de ese bache. Mira, entiendo la parte que mencionas. Y creo yo que la diferencia aquí entre factores básicamente es la magnitud en el consumo. ¿A Ok. qué es a lo que voy? Una persona que es alcohólica se le considera que es alcohólico porque cierra su ciclo diariamente. En las mañanas se levanta, se avienta sus cervecitas, a mediodía se avienta sus cervecitas y en la noche se avienta sus cervecitas. Puede ser una en cada motivo, pero ya es una persona dependiente de esta sustancia. Claro. Sí, y funciona igual en todas las demás. Uh-huh. ¿Qué es a lo que quiero llegar? O sea, tú me mencionas que es diferente que una persona sea alcohólica, una persona que sea dependiente de alguna sustancia extra, ¿sí? Pero al final del daño en general es lo que conlleva a un problema. Es decir, si eres funcional, Uh-huh. tomándote tus cervecitas 3 veces al día y todavía sí puedes hacer tus trabajos, se considera que eres funcional, eres un adicto funcional, ¿sí? Pero si ese consumo ya limita tus otras actividades, ya es un problema donde tienes que atacarlo sí o sí. Ya cuando tú pierdes esa carrera, cuando tú pierdes la voluntad de poder hacer lo que necesitas, Uh-huh. entonces ya es un problema. Digo, podemos mencionarlo, lo mencionabas tú de la morfina, ¿sí? Cuando estás en una operación o cuando vas a estar próximo a una operación, te inyectan la morfina por una necesidad Así es. directa. Sí, te ponen bajo riesgo y bajo dosificación, no sé, 1 o 2 meses en lo que llevas tu proceso. Y posteriormente a eso, sabes que no puedes estar atado a esta sustancia y ¿qué es lo que haces? Te pones a tu vida normal y compensamos esa adicción porque nos vamos en automático a las cervecitas, al cigarro y ya tenemos una adicción por otra. Sí, desafortunadamente nos pasa mucho. Pero sí es decisivo. Sí, y, claro. vuelvo al punto del experimento de los ratones. Ellos no tenían otra cosa que hacer más que consumir el azúcar endulzada Sí. o el agua endulzada. Cuando después de un tiempo que cambió su comportamiento y estaba ya sumergido en esa adicción, se le da una alternativa, un bucle, un túnel ahí que conecta a otro apartado de su madriguera con todo distinto, agua limpia, sin endulzante y con algunos distractores para la mascotita esta, ¿verdad?
Entonces empezó a dejar de consumir y empezó a estar más en el lugar sano. O sea, y eso pasa con las personas. Si les das un entorno distinto al que están sumergidos, digo, yo me pongo a pensar, y no creo estar equivocado, en quién no quiere estar saludable, tanto física como mentalmente. Y lo malo es de que nos dejamos abrazar de más por este tipo de consumos de cualquier índole. O sea, mencionabas desde una cerveza, desde un trago, hasta otras cosas ahorita que están de moda, ¿verdad? Ya veo. Aquí es donde entra la prevención cuaternaria, ¿no? Que es las políticas públicas en contra del consumo. Tú lo mencionas. Necesitas un ambiente limpio para poder limpiarte. ¿Qué es lo que hacemos? Pues en lugar de ir a un bar, nos vamos a un parque. Pero que pasa en las colonias populares o, bueno, realmente en la ciudad en la que nos encontramos actualmente, pues no tenemos muchos centros donde poder ir a distraernos de esta manera. Exactamente, sanamente. Entonces, pues recaemos en estos lugares de mala muerte, donde sabes que va a haber algo de diversión y mucha adrenalina a un bajo costo o inclusive a un alto costo, pero ahí está. Sí. ¿Qué es lo que necesitamos en las políticas públicas? Efectivamente, sí. Necesitamos parques, necesitamos deportivos donde salir a despejar. Sí. Calles seguras. De toda índole, digo, pues, tanto las políticas, la sociedad ha avanzado. Ahorita los chavos, las nuevas generaciones, pues ocupan sus skate parks, sí, que antes pues no se usaban. Ahora está muy de moda, pues darles más áreas de este tipo, como las tradicionales de fútbol, básquetbol, voleibol. Aquí no tenemos playa, pero pues se puede traer arena y innovar, digo, sí, a manera de ser un atractivo a la juventud, pues podría ser. Diría aquí ya, momento de chascarrear, porque estamos muy cuadrados. Sí, estamos ¿verdad? Muy cuadrados. Pues es que el tema es serio. Es cuadrado. Lamentablemente, claro sí, pero lo podemos, pues, con algún chascarrillo, sí, para que nos prenda ahí la ardilla y nos pongamos a reflexionar sobre lo mismo. Y es esto, se trata de reflexionar acerca del tema, pero también de llevarlo pues suavecito, que no se nos esté cargando mucho. Sí, porque es pesado. Sí. Exacto. Y no es el fin del mundo. Siempre hay salidas. Sí, efectivamente. Veíanos que actualmente las estadísticas en consumos ya son demasiado elevadas, y sobre todo en menores de edad. Es la estadística más complicada que tenemos. Sí. Pero te fijas que también ya tenemos estadísticas con personas adultas, ya de la tercera edad inclusive, que están metidas en esto. Exactamente. Tú me dirías, Javier, oye, Brandon, eres un joven, 20, 24, 25 años, los que tú gustes y mandes, es más probable que entre en alguna sustancia. Efectivamente, andas en fiestas, en parrandeo. Sí. Pero te das cuenta que el factor de riesgo no se limita nada más a jóvenes. Es muy triste porque hoy en día ya los padres, lo mencionaste hace algunos momentos, consumen no solo alcohol, consumen sustancias en casa y los hijos están ahí. Quieras que no, pues con el celular ahí distraídos, aislados, pero saben lo que está pasando. O sea, tampoco se chupan el dedo. Saben porque pues todos sus sentidos están funcionando y se va el papá, la mamá sale tantito, se van al baño, no sé, y dejan ahí pues la curiosidad y desde ahí empieza. Entonces, sí, como cabezas de familia también tenemos una responsabilidad enorme en este sentido. Fíjate que es una de las cosas que yo le pongo atención. Las políticas públicas actuales en nuestro país se enfocan también en darles un poco más de tiempo a los trabajadores, a los jornaleros. Estaban hablando de esta política de la actualización de la reforma de trabajo, sí, para meter 40 en lugar de 48 horas laborales. Sí, por favor. Dices tú, oye, ¿qué repercusiones o qué beneficios te va a traer? Oye, un padre de familia que se mete 12 horas al día, ¿sí? 5 días por semana, lo único que quiere es noquearse el fin de semana. Sí. Dale 8 horas más un fin de semana y este sujeto va a ser productivo. No, le vas a dar un día entero a su entorno familiar. Efectivamente. Y repercute porque repercute. Se levanta el sábado temprano con esas ganas de pintar la casa, sí, de desenyerbar y de incluir a los chavos, a los niños con él, que sí, tráeme, trae, enseñarlos también a hacer actividades de mejora. Sí. Y es aquí donde entra la política pública. O sea, ya estamos hablando de los factores de prevención ahora sí. Uh-huh. Prevención del consumo. ¿Y cuáles son estas? Darles tiempo a la gente. Exacto. ¿Por qué? Porque ya es muy diferente que un padre de familia llegue un sábado a mediodía con la
con todo en rastra y que lo único que quiere es aventarse un plato y unas cervezas para noquearse. Exacto. Y levantarse el domingo a hacer tareas de la casa y salir. No, y cuando, ¿Ya listo? sí, es que la otra, mencionabas ahí de las plazas públicas, parques públicos. Sí. Yo creo que también dentro de las políticas públicas, que esto sí le corresponde al Estado y a la ciudadanía, tampoco es únicamente del Estado de una parte, sino quienes tengamos la fortuna de tener un parque, una plaza, cuidémosla. Sí. Si le falta algo, una pintura, digo, todos podemos hacer una reunión colectiva ahí de los vecinos inmediatos que al menos viven en la circunferencia de estas áreas. Sí. Pues el entorno, si lo tenemos bonito, va a cambiar a tenerlo árido, desolado, destrozado, con basura. Pues ¿qué te va a traer eso? Fíjate, hablabas de estas plazas públicas y del mantenimiento de la misma sociedad. Realmente es algo muy interesante. Como te puedes dar cuenta, Javier, hace un par de meses yo me acabo de mudar de ciudad. Ahora estoy en la vecina ciudad, ¿no? Ajá. Sí, la tierra pues no sé ni de qué tierra es, pero ahí andamos bien cerquitas. Resulta que cuando yo fui a ver la casa en la que actualmente estoy viviendo, había un parquecito muy bonito. No era un parque grande, era un parque pequeño. Tenía 2 o 3 máquinas para hacer ejercicio, Ajá. un campo de fútbol bastante decente, Sí. ¿sí? Y yo dije, bueno, aquí me gusta porque se veía bien la colonia. Claro. Oye, me retiro 2 meses, regreso al lugar. Dije, pues es momento de ir a empezar a hacer algo de ejercicio, ¿verdad? Activarte. Sí, realmente nos ensotamos mucho en el trabajo en casa y ya no salimos a hacer ejercicio. Así es. Oye, pues me pongo mis zapatitos y me pongo mi sudadera y me voy. No encontré una sola cosa funcional. Todo estaba en pésimas condiciones. Todo, desde máquinas para hacer ejercicio con las piernas, desde lo que quieras, no servían. Entonces habla muy mal de la ciudad. Sí. Habla muy mal de las personas que rodean ese pequeño lugar. Sí. ¿Qué clase de educación tiene nuestra sociedad para en lugar de darle algo de mantenimiento las destruyamos por un par de pesos en el kilo? Sí, es abismal lo que nos perjudicamos a lo que te puedes beneficiar. Oye, estamos hablando que estas maquinitas, obviamente pues no son de un presupuesto elevado, son hechas con tubo y con algunos valeros y son funcionales para lo que son funcionales. Claro. Ahora, si eso, digamos que fue una inversión de 5 pesitos por parte del Estado, lo que a ti te corresponde nada más es utilizarlo y mantenerlo en buenas condiciones. Tú rompes esos instrumentos del Estado, Sí. ¿sí? Y vas y los vendes al kilo y no te van a dar punto 50 centavos Ni del para peso que una le metiste. caguama, o sea, no completas. Estamos entendiendo. Entonces, ¿cuál es la necesidad de la sociedad de destruir estos lugares públicos que están hechos para nosotros? Para Y al ellos final- mismos, para el entorno que... Oye, actualmente tengo que moverme 4 cuadras más y todavía pagar una suscripción a un gimnasio. Sí. Cuando la realidad, pues es de que ahí tenía yo ya un gimnasio. Claro. O sea, en lugar de pagar esto, pues ya lo distribuyes a otros gastos. Pero no. Entonces sí hay que cambiar mucho este chip de... Tanto de la sociedad y el gobierno que pues se actualicen las políticas públicas. El tema es sumamente extenso, Es extenso, sí. y factores podemos aquí, nos quedamos muy seguramente cortos de otro tipo de factores que influyen igual en el tratamiento y las políticas que se podrían implementar. Pero nuevamente, ustedes son la última palabra, son la mejor forma de identificarlos allá en casa. Aquí solamente se les dio una pequeña introducción a lo que es el tema. Y por hoy vamos a terminar. No sé si Sí. quieras agregar algo. Pues nada más me gustaría recordarles esa parte, ¿verdad? Nada más estamos viendo los factores de prevención, que son los primarias, los secundarias, terciarias y cuatersarias. Me gustaría seguir con el tema, pero Sí. ya con el apoyo de nuestro compañero Alfredo, Claro que para ahora sí individualizar cada uno de estos y empezar a desglosarlos cada vez más para que se den cuenta de la cantidad de factores necesarios para poder generar una sociedad de bien. Digo, más que eso, ¿verdad? sí, sobre todo participativa y con una cultura de respeto al entorno donde vivimos. Eso es fundamental para cambiar esta parte de las posibles adicciones que nos ganchan. Si vemos un entorno limpio y bien cuidado, créeme que es más difícil. Sí, porque pues realmente las adicciones básicamente yo siempre he pensado que es
el descuido de tu persona. Así ¿sí? es. Ese es un problema. Y el descuido de una persona genera el descuido de una sociedad. Sí, y lo ya mencioné al principio. Te levantas y no tiendes tu cama, te levantas de la mesa y no levantas tu plato, Sí. sales a la calle y es lo mismo. Y es un problema siempre. Así es. Pues Ese excelente. escala. Me ha gustado este Hombre, tema, sí. como siempre. Fue un placerzazo. Oye, antes de que se termine este vlog, me encanta tu chaqueta. Está, pero buenísimo. Muchas gracias. Te puliste. Va muy acorde con el tema. Para evitar estereotipos, ¿ven? Efectivamente. Pues bueno, de nuestra parte ha sido todo. Hasta luego. Gracias, amigos.